Hola, soy Fabián, el ratón de biblioteca, y les mostraré cómo planear nuestros cuadros de cada página con base en el espacio que necesitarán nuestros diálogos y sus globos o bocadillos. Estas formas de planeación son básicas y se pueden aplicar a cualquier tipo de formato que usemos, como el de cartoon, cómic europeo, manga e incluso en la novela gráfica. Partiremos de nuestra historia base. Es preferible tenerla ya escrita y que ésta contenga un principio y un final bien definidos. De esta historia haremos un guión. En este describimos las acciones, expresiones y ambientes de nuestros cuadros, así como los diálogos y efectos que contendrán. Lo más práctico es hacer un guión ilustrado con bocetos rápidos. En este adaptaremos nuestra historia convirtiéndola en secuencias descriptivas donde también incluiremos los diálogos. Esto nos dará una idea más clara del espacio necesario para los personajes y objetos de cada viñeta. Veremos dos casos. En el primero, diálogos sencillos y cortos. En el segundo, diálogos largos. En esta página el primer cuadro sobra porque ya fue incluida en la página anterior. Aquí tenemos que este cuadro ya lo tengo en la página anterior, entonces hay que reubicar estos. Vamos a hacer eso primero. Aquí tengo un diálogo así y un personaje que se presta para un cuadro de viñeta. Cuando se hace una viñeta, lo importante es pensar en la composición de la página, y ya que este dibujo puede abarcar toda la página y los demás cuadros se pueden acomodar en hilera de este lado, pero como no quiero que quede todo amontonado, lo que voy a hacer es en este espacio hacer que el diálogo fluya así, con el personaje en un plano americano. Los otros dos cuadros me parece que pueden quedar mejor así, porque no hay mucho diálogo y no precisan de fondos muy elaborados. Y la parte de abajo me parece que así puede quedar bien. Este cuadro es un efecto, una explosión, y aquí es una secuencia continua y me parece que está bien el espacio. Ya puedo hacer el diseño de mis cuadros, así es como normalmente trabajo. Una vez que tengo los bocetos sobre mi hoja, hago los cuadros porque ya tengo la guía de cómo quiero que se distribuyan. Y una vez que tengo esto, empiezo a dibujar directamente sobre estos bocetos, guiándome por su diseño, pues ya tengo la pose, la expresión, movimiento, efectos y sobre todo la guía de la letra, que ya me da bien el espacio. Así es como trabajo, dibujo directamente dentro de los cuadros sin necesidad de hacer ningún tipo de armado. Aquí les muestro otra forma de hacerlo en digital. Haré uso de la ventaja de trabajar en digital. Aquí están mis bocetos y haré unos trazos previos para ver cómo pueden quedar mis cuadros. En la última secuencia tengo dos posibilidades: cuadros verticales, me parece mejor en horizontal. Ya veremos al acomodar los dibujos. Ahora ya puedo acomodar mis dibujos de forma que quede el espacio para los diálogos. Una vez que tenemos las secuencias, podemos ir marcando los cuadros con los tamaños adecuados para cada acción y buscar que estos estén equilibrados para obtener el mejor diseño de página que necesitemos para nuestra narración. La última secuencia en dos cuadros resulta interesante, ya que con dividir este cuadro con líneas inclinadas nos ayuda a darle una buena intención de movimiento continuo.
Añadiremos dentro de estos cuadros nuestros personajes respetando los espacios asignados. Si en algún momento en el que estemos dibujando notamos que debemos cambiar alguna pose o que la secuencia no es del todo adecuada y el cuadro no es adecuado, podemos cambiar su tamaño o forma, siempre buscando la mejor claridad secuencial de nuestra puesta en escena. Ahora añadiremos los diálogos. Se añaden a mano y estos nos dan el espacio para colocar los globos. La forma que les daremos dependerá del tipo de sentimiento o expresión que vayamos a hacer que proyecten nuestros personajes. El tipo de letra será elegido dependiendo de esto mismo. En este cuadro queremos enfatizar la idea de miedo o nerviosismo. La forma distorsionada del globo ayuda a reforzar esta idea. El tipo de fuente temblorosa también. En esta otra se busca una idea de sorpresa y grito, que cambia la fuente y el tipo de globo, que contrasta con el del otro personaje con un diálogo normal. En los últimos cuadros los globos ayudan a llenar un espacio grande de la viñeta. Con esta posición se logra equilibrar ambos cuadros. No hay que olvidar las onomatopeyas y efectos. En la segunda página los diálogos son mucho más largos. Aquí hice la secuencia como me lo indica el texto. Ya desde aquí se puede ver que si quisiera hacer una sola página, pues quedaría muy cargado y por la cantidad de texto esto sería desastroso. Ya desde aquí, al observar la letra, se da uno cuenta que al dibujarlo así la letra quedaría muy pequeña y el texto no se apreciaría. Aunque el dibujo no parece tener necesidad de mucho trabajo en el fondo, tan solo con los personajes va a quedar muy saturada. No se vería nada bien. Si contamos los cuadros vemos que son 8. Está dentro del rango máximo de cuadros recomendados por página. Lo mejor es poner 6. En este caso lo mejor es distribuir todo en 2 páginas, que es lo que voy a hacer. La historia que escribió Detenius me dice lo siguiente. Truco se pone la caperuza y con cautela se aproxima a la casa. Escucha unos murmullos y primero decide asomarse por la ventana y observar. Dentro de la casa se encuentra Kimi y Dani, ella siendo supuestamente de la abuelita y él siendo el lobo en la cama, y allí discuten. Continúan los diálogos y Truco los sorprende tirando la puerta con una fuerte patada y luego dando un giro en el aire cae apuntándoles con su pistola multifunción. Esta página termina aquí. En esta página es importante en la adaptación 2 escenas en sí, que es donde Trucos se acerca a escucharlos desde afuera, y el segundo es donde Trucos entra ya dentro de la casa y les dice que están arrestados. Tenemos 2 cuadros de relevancia. Es importante saber identificarlos y debemos tratar de darle forma a la página tomando en cuenta esas 2 situaciones. Entonces vamos a empezar a ubicar más o menos la acción como quedaría. El último cuadro, que es este, requiere de un encuadre de escena cinematográfica. Al buscar la forma de acomodar estos cuadros, puede ser 3 cuadros, pero no. También quedaría como 4 cuadros alargados. No se ve atractivo, a pesar de que es mucho diálogo. Entonces me gusta más la idea de que el primer cuadro sea un cuadro con el personaje completo, que en vez de estar esperando entrar, esté viendo o escuchando por la ventana, y eso me da el espacio para jugar con el primer diálogo. Me va a quedar como un cuadro alargado. Esto va a quedar hasta aquí, más o menos. El cuadro de abajo, si es una escena cinematográfica, le conviene tener todo este espacio. Y este va a quedar aquí. Entonces lo que voy a tener que cuidar es que el espacio sea lo suficientemente grande para los 2 globos de texto. Aquí ya tengo la forma que le quiero dar a mi página, entonces ya con eso puedo marcar mis cuadros. Ya puedo dibujar mis personajes y mis fondos bien ubicados porque tengo mis textos y estos me dan el espacio que se necesita para mis globos. Pueden ver que el espacio parece suficiente para mis diálogos. La cantidad de texto es importante y si lo vemos acomodado sobre nuestra página es un poco difícil seguir su orden. Dejamos suficiente espacio para colocar los globos. Siempre hay que procurar que queden arriba de nuestros personajes. Para guiarnos por la secuencia haremos uso de la forma de organizar los globos. Su forma depende del tipo de información que queremos le llegue al lector. El cuadro rectangular se conoce como caja de texto y se usa para una sección de narración. En esta se puede usar un tipo de letra más formal que se diferencie de la de los personajes y nos dé la idea de una voz diferente, la voz del narrador. En este globo es importante la cola, que señala la dirección de dónde viene la voz, ya que nos guía hacia el siguiente cuadro.
En este los globos nos guían en la conversación. El globo de abajo hace la vez de guía para la lectura de los siguientes globos al sobreponerse a los marcos del segundo y tercer cuadro. En el tercer cuadro, el primer globo rebasa el margen e invade el primer cuadro. Eso ayuda a la sensación de que el personaje del primer cuadro está escuchando todo lo que los otros dos están diciendo. Solo cuando se usa de esta forma, donde se guía al lector por las secuencias, es válido sobreponer los globos de diálogo a otros cuadros y se debe de cuidar de no abusar de su uso de esta forma. Por último, el grito y una letra gruesa que denote autoridad. Al final, las partes de los globos que rebasan los márgenes se recortarán, ayudando a la mejor comprensión de las escenas y a su estética. Veamos la forma de los cuadros y su interacción con los globos de diálogo. El cuadro con los bordes redondeados. Este tipo de cuadro se usa cuando uno de los personajes está haciendo una narración, cuando el personaje está soñando y cuando se adentra en una narración del pasado de los personajes. En estos tres casos también se usa la hoja con color negro, una página con fondo negro, que es indicativo de estas tres situaciones dentro de nuestra historieta. El cuadro también puede formar parte del globo del diálogo. Se puede fusionar de diferentes maneras sin que pierda su propiedad de límites de la ilustración. En este ejemplo, el cuadro se ha seccionado, quedando solo las partes que enmarcan a los personajes y el globo de diálogo, evitando con esto que se encimen con los demás cuadros. El globo de diálogo contiene un dibujo además de los textos. Los cuadros pueden ser rebasados por las figuras, siempre y cuando no invadan excesivamente otros cuadros, ya que entorpecerán la comprensión de la narración. Esto se debe hacer cuidando también los límites de la página, ya que al rebasarlos se corre el riesgo de que al imprimirlos y pasarlos por la guillotina para emparejar el encuadernado, parte del dibujo se pierda. El rebase de los personajes que aquí menciono es puramente un recurso estético, y no debemos confundirlo con el encuadre de viñeta, que tiene que ver más con la composición completa de la página. La fusión del cuadro con el globo hace más atractiva la narración. Se puede cortar dejando el texto libre y enmarcando solo los dibujos. Otra variante se da cuando el cuadro se fusiona con la viñeta, ayudando a acentuar algún efecto, dejando una parte sin cerrar. En ocasiones que el fondo ya no es importante, el cuadro también puede desaparecer para ayudar a centrar la atención del lector en el dibujo que nosotros queremos. El globo de diálogo puede ayudar a crear una separación en un cuadro, dando una doble narración al incluir dentro de sí una imagen. Cuando la narración continúa, podemos hacer uso del recurso de fondo negro y utilizar la forma de globo para separar y seguir con esta idea. Siempre que se va a hacer una narración del pasado, debemos hacer uso del cuadro con borde redondeado o poner el fondo negro dentro del cuadro, si es que esta no es tan extensa como para poner todo el fondo de la página en negro. Aquí entramos en un terreno de la composición estética y esto ya depende de nuestro sentido común e ingenio. En ocasiones podemos jugar con las formas del cuadro para ayudarnos a acentuar algún hecho. El diálogo se puede fusionar con la imagen. En algunos cuadros puede solo haber color de fondo. La letra se escoge para enfatizar el estado de ánimo de los personajes. Son el sonido de la historieta. Por ejemplo, aquí está animado o feliz. Este tipo de letra ayuda a enfatizar la emoción. Y la cola del globo en forma de rayo da la idea de que está hablando en voz alta. De inmediato pasamos a compararla con la voz normal. Al final uso un tipo de letra que parezca macabra y del mismo modo trato el globo con unas formas como de sangre y la cola con una forma ondulada. También se debe jugar con el tamaño de las palabras clave, como suele usarse en los textos donde marcan con negritas las palabras importantes. Esto nos ayuda a enfatizar los hechos importantes de nuestra historia. No hay que olvidarse de los sonidos que se producen por golpes o movimientos. También se debe elegir la letra más adecuada. En momentos es mejor prescindir de los globos y convertir los textos en onomatopeyas. Si bien existen muchas fuentes de letras, no siempre vamos a encontrar la adecuada, y en el mejor de los casos y en muchos casos, es mejor hacerla a mano. Queda más orgánica y mejor integrada a nuestras páginas. Lo mismo se aplica a los globos. Hacerlos así nos da una libertad plena y da más frescura a nuestras creaciones. ¿Es necesario usar fondos en cada una de las viñetas? Depende mucho del tipo de historia. En casos como este no se puede prescindir del fondo. Para hacerlo menos monótono, se recurre al corte de cuadro por los globos de diálogo, y a pesar de que la acción corre muy rápido, es necesario darle una presentación más estética y que la haga más amena. Es bueno hacer fondos en nuestras viñetas, ya que nos dan el ambiente y un espacio donde nuestros personajes puedan moverse e interactuar más fluidamente. No es necesario que sean muy elaborados. Todo depende de lo que queramos narrar y el ritmo que queramos imprimirle a la historieta.
Habrá ocasiones en que los fondos sean prescindibles, como es el caso donde queremos atraer la atención directamente a los objetos, como en este ejemplo, que de poner un fondo distraería al lector del punto real de interés. A la pregunta de si existe algún estándar o guía para hacer los cuadros del diseño de página en el manga o en general en la historieta, la respuesta es un sí y no, porque por un lado, las editoriales te van a dar el formato en que debes trabajar. Entiéndese que hablamos del espacio de trabajo real en el que dibujaremos para ellos. En este caso sí hay un espacio determinado y también existen ciertos estándares de la línea de trabajo que ya están manejando. Este es el sí. Y el no es porque te dará la libertad creativa para dibujar las páginas y equilibrarlas según tu experiencia, ingenio y criterios. Ahora, dependiendo de lo que vayas a ilustrar, sea un manga, cómic europeo o americano, la diferencia va a radicar en el espacio de trabajo y esto hará que varíe su distribución de los cuadros. Ahora, dependiendo de todo esto, lo primero es aprender a darle equilibrio a tus páginas. Y una vez que ya sabes darle equilibrio a tus páginas, ya se puede empezar a jugar con lo que es la composición artística de tus páginas. Este es un ejemplo, estoy aplicando una viñeta y la composición de la página es muy diferente a cómo manejo los cartoons. La distribución de los cuadros va a depender de cómo se va desenvolviendo la historia y cómo la vas adaptando según tus criterios y tu creatividad. La historia por sí misma te va a ir pidiendo qué espacio vas a necesitar para cada escena. Estos principios se aplican a todo tipo de historieta sin importar su origen. Siempre se han aplicado y a pesar de los cambios tecnológicos, la base sigue siendo la misma. De hecho, no hay mucha diferencia en ello. Actualmente el manga tiende mucho a los cuadros largos y en ángulo, sobre todo en las historietas de acción, para enfatizar la velocidad. Y lo mismo está pasando con el cómic americano y europeo. La lección de todo esto es aprender a equilibrar tus cuadros, a calcular bien el espacio de tus diálogos y a jugar con el ritmo de tus secuencias. Esto te llevará a crear historietas con un nivel artístico y narrativo mayor, que es a lo que debemos aspirar todos los dibujantes que gustamos de contar historietas por medio de cuadros secuenciales. Esto de la mejor forma posible. Lo importante es tener una historia que contar. Algo que sea interesante primero para nosotros y luego que comunique o conecte con las demás personas. Esto lo lograremos con la práctica y la experiencia de los años. Y en lo posible, no limitarnos en cuanto a recursos por orgullo. Al igual que las pinturas, pinceles, tintas, plumillas, etc., los programas y las computadoras son una herramienta más de la que podemos echar mano. Solo usemos lo que esté a nuestro alcance y perdámosle el miedo a experimentar. Hasta aquí con lo básico en cuanto a los cuadros y los globos de diálogo. Espero que les sea de utilidad y gracias por ver este video.